fue, ahora sí que dentro de los males el menor, porque inclusive ahí en la sección vieja, las casas de los trabajadores, a los lados había y todavía se conservan unos tanques que todo el tiempo estaban cargados de gasolina para abastecer las gasolineras, tanques de gasolina, de diésel, de petróleo, y la lumbre anduvo abajo y estaban cargados. Gracias a Dios que no explotaron, estaban cargados en ese entonces, porque el señor Caballero, que era el encargado de allí, cuando cargaba esos tanques, venía pipas de Torreón, él les abría un tapón de arriba para que gasifique, ¿verdad? Para que tenga respiración. Y en el ferrocarril, pues explotó el segundo, explotó el tercero. Nosotros andábamos en La Rana y veíamos otro golpe de lumbre y corríamos para allá y andamos a 3 kilómetros. Entonces mi papá, que es jubilado, pensionado también, Juan de Dios Sosa, mi padre, que aquí se encuentra, con 92 años. Él ahorita tendría en aquel entonces 40 más o menos. Él tiene 92 años de edad. Pues él lo recuerda, yo creo, mejor que yo, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente. Por ejemplo, este señor de enfrente, Nacho Hernández, jubilado, pensionado, fallecido, pues lo vivió. Pancho Hernández acá enseguida, lo vivió, puros trabajadores. Aquí vemos muchas familias ferrocarrileras en esta área. Bien. Bueno, yo lo que recuerdo es que mucha gente venía, muchas señoras hincadas pidiéndole a Dios que ese día no sabíamos qué había pasado, nadie sabía. Fue un evento trágico, muy muy grande para el tamaño de la ciudad, de la población. Sí, fue muy feo, la situación muy catastrófica. Era algo, pues no sabíamos qué había pasado, y resulta de que ya cuando estábamos por allá empezó a correr el rumor. Decían que eran los tanques de combustible, que en ese entonces era la Combilú, y después se supo ya que la gente se arrimó ya cuando bajó la lumbre, allá por las 7, 8 de la noche, porque fue como a las 3 de la tarde, a las 7, 8 de la noche bajó, pero había casas ardiendo por todos rumbos. De aquel lado de la estación, de las vías del barrio de la estación, que eran las tiendas, era el mercado en ese entonces, nosotros íbamos al mercadito de aquel lado, a moler el nixtamal de aquel lado, a todo íbamos para allá. Sí, fue el centro neurálgico del comercio en sus orígenes, ese sector de ahí, porque bueno, pues es donde llegaba el ferrocarril, obviamente. Sí. Entonces, este fue el primer sector, se puede decir, grande, que involucraba obviamente el comercio y la economía de la ciudad. Sí, y la gente de aquel lado también, hay mucha gente que está quemada, marcada, pues. Hubo muchos muertos y hay muchos que están quemados, marcados todavía. Mire, se comenta, obviamente, gente que le tocó vivir esto. Pues vuelvo a la situación precaria que se vivía en ese entonces, de las personas que sobrevivieron pero que estaban quemados. Ya el hecho de haber sufrido las quemaduras pues fue muy doloroso, pero venía después el tratamiento o la curación. En este caso hay personas que recuerdan que metían a las personas en un baño y les untaban leche o huevo, que era lo que se tenía en ese entonces, y había que quitar con un estropajo la piel quemada y sin ningún tipo de anestésico. Era una de las situaciones más difíciles que vivió mucha gente en ese aspecto. Sí, pues como dice el doctor Mendoza Rede, que él lo vivió como médico, el doctor Riveros, que era nuestro doctor en ese entonces, porque nosotros los ferrocarrileros no teníamos seguro social, teníamos un hospital particular de ferrocarriles, y el doctor Riveros era nuestro médico de los ferrocarrileros. Ellos fueron los que atendieron, entre otros doctores que yo no recuerdo. Uno de los médicos más reconocidos aquí en la ciudad de Jiménez, el doctor Riveros, sí. Pues yo recuerdo que llegaron ambulancias y bomberos de Parral, de Camargo, de Chihuahua, de Torreón, de donde quiera, bomberos y ambulancias, y bueno, fue un desastre y muy triste, porque con los días empezaron a llevar quemados que a México, que a Torreón, que a Chihuahua. Unos regresaron sanos, bueno, vivos, y otros regresaron en ataúd. Muchos regresaron en ataúd. Con los días estuvieron cayendo de las diferentes partes donde
no lograron vivir. Así es, y lo comentamos al principio de este video, pues el efecto emocional que causó en la gente Jiménez fue muy marcado, fue muy duro, porque muchas personas perdieron familiares, algunos otros quedaron marcados, ¿verdad? No solamente por el hecho de las quemaduras, sino por lo que se vivió, porque fueron momentos de pánico que, insisto, todavía existen. Para muchas personas están vívidos los recuerdos de ese evento tan trágico. Pero bueno, pues ya se habló poquito, ¿verdad?, de lo que fue pues durante la explosión, pero el origen, pues como siempre generalmente sucede, el error humano, el factor humano involucrado en este accidente. Sí, eso fue el error humano. Como le digo, yo logré pensionarme hace 2 años como maquinista, ¿verdad? Trabajé 40 años fuera de aquí y aquí, bueno, ya se da uno cuenta exactamente qué pasó. Inclusive en el sindicato existen documentos, las investigaciones que se hicieron. El registro, ¿verdad? Sí, sí. Y eso fue un error humano, porque pues sale la locomotora, se viene por otra vía, se les olvidó alinear el cambio a donde debe ser, y regresan de sur a norte, se meten por el cortavía, porque se les olvidó alinearlo por la vía principal rumbo a la estación, y le pegan a la panza de otro tren que estaba ahí, que eran tanques de gas. Que no era el maquinista, bueno, el titular, por así decirlo, ¿verdad? Era otra persona que habían dejado de encargada en ese momento. Sí, se dice que el maquinista le soltó la locomotora al fogonero, que estaba permitido, ¿verdad? Sí. Estaba permitido, por eso es ayudante de maquinista. El fogonero es un ayudante de maquinista, que a la fecha ya... O sea, fue legal la acción esa, fue legal. Sí, lo que no era legal, que el maquinista no anduviera a un lado de él. Ah, ok. Sí, pero así fue que le prestó la locomotora para que hiciera las maniobras, los movimientos de la formación de los trenes, y el maquinista, según dicen, que no se encontraba. Andaba nomás un fogonero con sus garroteros, su mayordomo, y el horror humano que hubo allí, que no alinearon un cambio de vía, vienen derecho, se meten por el cortavía, le pegan a la panza del tanque, que fue el que ardió, y ese tanque pues hizo explotar el otro. Después ardió el otro, que creo era de diésel, algo así. Y eso fue. Aquí enseguida tenemos un vecino, ya fallecido también, porque estamos hablando de hace muchos años, ya casi la mayoría, ya los viejos, como la edad de mi papá, ya casi no, ¿verdad? Mi papá tiene 92, ya unos ya se han ido, otros todavía no. No, 92 años está muy difícil pegarle, la verdad. Se ha cuidado mi papá, gracias a Dios. Y aquí tenemos un vecino ya fallecido, que se le quemaron 3 niños. Por ahí hay fotos y le aparecen los niños fuera de la casa de él, que vivía también a un lado de la vía. Donde estaba el embarcadero hay unas casitas por ahí atrás de la comandancia, unas casitas viejas, donde vivía la comandancia. Ahí vivía don Cuco Saucedo, y se le quemaron 3 niños, por ahí fotos que están por ahí. No lograron, y ellos están quemados, están marcados de las piernas, de los brazos, de la espalda. Hay mucha gente todavía quemada. Sí, este evento, lo digo, fue noticia nacional, porque incluso desconozco yo si andaba el mismo Jacobo Zabludowski o mandó corresponsales que hicieron tomas en helicóptero, ¿sí? Porque fue una noticia a nivel nacional este trágico evento, que mañana sábado, que concuerda sí. Sábado con... bueno, mañana no se espera que tengamos mucho calor, pero concuerda en sábado, 1 de julio de 1972. Don José, pues le agradecemos mucho su tiempo, interesante, pues los objetos, las fotos que tiene, referentes, por supuesto, al ferrocarril, y por supuesto las fotos que muchos hemos visto en algún momento de cómo se puso la situación hace ya 51 años. Don José, le agradecemos mucho. Y mire, esta es la escalera. Esta no ni la vendo ni la nada, porque es un triste recuerdo, pero aquí sí la tengo. Mi papá pues, la rescató de por allá. Imagínese volando 1 kilómetro este tipo de artefactos,
Y no solamente por el hecho de ser metálicos, sino incandescentes. Hay andamios que volaron y atraparon, como un taxi que atrapó por aquí cerca, un andamio, un pasillo del techo de un tanque de los que explotaron. Arropó al taxi y pues lo quemó, ¿verdad? Muchas casas quemadas por todo Jiménez, ¿verdad? Así es. Muertos, pues se oye decir muchas versiones, no se sabe. Y la situación, insisto, la situación económica en aquel entonces no era la misma que en ese entonces. Pues no. La mayoría de la gente vivían de manera muy humilde, como usted lo comentó, familias muy numerosas, y bueno, pues se recuerda de manera trágica. Mañana sábado, pues 51 años ya de la explosión del ferrocarril. Don José Salomé Sosa, le agradecemos mucho por su tiempo y por supuesto que nos haya compartido esta información, que mucha de la gente que nos está viendo a través del canal 60 de Cosmocable y también que nos escucha a través de La Campera, pues recuerdan de manera trágica, como usted lo comentó, este evento en 1972, el 1 de julio. 1 de julio de 1972, como a las 3 de la tarde. Triste recuerdo, pero tenemos alguien para contarlo todavía. Muchas gracias por su tiempo, gracias. A la orden, a la orden.